Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Valeria Prieto y esta vez les traigo un video sobre cultura general y se trata del color. Vamos a ver algo súper básico que son los colores primarios y un poquito de la derivación de los colores secundarios, pero vamos a enfocarnos en los colores primarios. Yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria me habían dicho que los colores primarios eran el rojo, el amarillo y el azul. Pero cuando entré a la universidad a estudiar diseño y arte, bueno, ahí me explicaron algo totalmente diferente. Así que en este video los invito a que me acompañen a descubrir un poquito más sobre los colores primarios. Es increíble cuántos colores se pueden crear con solo unos cuantos, pero aún hay muchísimas dudas sobre cómo mezclar el color, especialmente en las artes, ya que se dividen los colores primarios en dos círculos cromáticos principales, que utilizan el color rojo, amarillo y azul, y otro cian, magenta y amarillo. Así que hablemos un poco sobre estos dos círculos cromáticos y cómo funcionan. En sí no hay respuesta para esto, pero lo que es un hecho es que no se pueden crear los rosas brillantes o magentas con los colores de la paleta rojo, azul y amarillo. No puedes crear verdes brillantes al mezclar azul tradicional. En fin, la mezcla de rojo, amarillo y azul hoy en día no es la mejor forma para crear una gama amplia de colores más brillantes. El propósito de estos círculos cromáticos es ayudarnos a seleccionar o crear los colores que vayan bien entre sí dentro del esquema de las paletas, ya sea para artes plásticas, gráficas o medios digitales. Además de que son auxiliares en la creación de nuevos colores. En pocas palabras, vamos a tener muchas más opciones de tonalidades. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos círculos cromáticos? Tenemos dos, que es el tradicional y el moderno. Ambos son importantes. El tradicional es el que nos enseñaron en la escuela, con los colores rojo, amarillo y azul. Y al mezclarlos obtenemos los colores secundarios, los cuales son verde, naranja y morado. Pero con el tiempo y la modernidad se ha determinado que científicamente no está adecuado a nuestras necesidades. Si les cuento un poquito de historia, Isaac Newton fue el primero en realizar teorías del color y experimentar con los prismas y la luz, demostrando un gran rango de color, por lo cual su paleta se basa en la luz, no en la pintura, pero obviamente la fuimos adaptando a nuestro mundo del arte y nos ha ayudado a entender cómo funcionan los colores al mezclarse. Este círculo cromático ha cambiado con el tiempo, por lo cual el rojo, el amarillo y el azul ya no se consideran los colores ideales para crear un rango más amplio de colores brillantes, ya sea en luz, pintura, tintas, pero aún así se siguen enseñando como colores principales. Los círculos cromáticos, conocidos con las siglas en inglés como CMYK, y el círculo RGB se siguen usando, y los dos son adecuados, pero esto es según a nuestras necesidades y gustos. Si el término RGB te suena familiar, es porque las computadoras y televisiones usan el color verde y azul en forma de luz, así te pueden mostrar la gama de colores totales que ves en la pantalla. El círculo que conocemos como CMYK es uno de los modelos sustractivos que se usa para mezclar pigmentos y pinturas. Básicamente, estos círculos son opuestos. Los colores primarios de un círculo cromático son los secundarios del otro. ¿Te suena familiar el término CMYK? De seguro sí, pues estos son los colores principales que utilizan todos los medios impresos. Es más, si abres tu impresora, ahí vas a encontrar estas iniciales en los cartuchos de tinta. Te muestro un ejemplo increíble. Si tenemos los colores CMYK, es decir, cian, magenta, amarillo y negro, por separado, pero los superponemos hasta formar una sola imagen, podrás ver cómo al fusionarlos creamos todos los colores. Se ve genial, ¿verdad? Aún no existe un sistema perfecto para catalogar el color, porque el color es complejo y nuestro ojo y cerebro procesan diferente el color. Matemáticamente, científicamente, hay colores que ni siquiera alcanzamos a ver, que nunca hemos visto. ¿Pueden creerlo? En el espectro de la luz no hay colores pastel. ¡Wow!
o sea que no tenemos el rosita pastel, pero nuestros ojos sí lo pueden ver. Y para finalizar, si prefieres colores más brillantes, usa el cian, magenta y amarillo, los cuales son los colores con más luz. O si quieres tonos más oscuros, utiliza el color rojo, azul y amarillo. Estos también son conocidos como los colores tierra. Y como tip les recomiendo el libro Principios del diseño de color de Wishus Wong. Este libro para mí fue básico cuando estudié diseño gráfico. Además que encuentras bastante información sobre el color, los rangos y las combinaciones. Y bueno, después de haber visto toda la información, ustedes se preguntarán, ¿qué círculo cromático es el que vas a utilizar? Y bueno, no hay un círculo cromático estándar, correcto e incorrecto. Simplemente utiliza el círculo cromático que más se adapte a tus necesidades. Y bueno, los colores son increíbles. Utilízalos todos, experimenta con ellos, crea tus propias paletas y claro, utiliza los colores según a tus necesidades. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar y nos vemos a la próxima. Bye.